tengo poemas desde Un pajarito a poemas a Cristo o a Federico García Lorca. A mi familia, a mis amigos, a mi pueblo. Es un libro muy de Fuenteovejuna, muy, además la portada lo dice, ¿no? Y las musas son las culpables de que estemos hoy aquí. No siempre están cuando las necesitamos. Hay veces que nos aporrean la puerta y otras veces que se pierden y se esconden y no hay quien las encuentre, ¿no? Pero esas musas existen, ¿eh? Y son las que nos transmiten estos sentimientos. Decía un escritor cubano del siglo XIX que nació en La Habana y se llamaba José Martí. Decía que escribir un libro era como sembrar un árbol o tener un hijo. ¿Y por qué? Porque con esto quería conectar la creación literaria con la paternidad. O sea, cuando escribes un libro es como si tú tuvieras un hijo, o cuando tú siembras un árbol, lo ves crecer, lo ves dar fruto, es una vida, ¿no? Pues esto es igual, porque va a ser el primero, no va a ser el último. Y entonces yo pensando, digo, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no?, que yo iba a tener un hijo a estas alturas, con mi hermano Félix, después de tantos años de existencia, y que tengamos un hijo, que tenga un hijo tuyo? Eso jamás pensé que lo podía tener. Espero que no sea el último, y bueno, y de verdad, queridos vecinos, queridos melarienses, no sabéis cómo me alegra el veros aquí y el que nos arropéis en esta tarde tan hermosa de San Francisco. Felicidades, Paco, felicidades a todos los franciscos. Y nada, bueno, pues espero que disfrutéis de estos versos que han salido del corazón, de lo más íntimo, y que sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias. A mí, como he dicho, me gustaría continuar haciéndole algunas preguntas y me gustaría que fuera algo totalmente natural, como les he dicho a ellos esta mañana. Sobre todo que nos hablasen un poco de cómo ha sido el proceso de cómo comienza esta historia. O sea, ya tú y yo lo conocemos, cuenta la verdad, cuenta que empieza enseñando tu teléfono hace 7 años o 6 años hasta que hemos llegado aquí, pero a mí sí me gustaría que nos contases tú tu parte, nos contase su hermano su parte. Y lógicamente que nos contaseis un poquillo también cómo ha sido el proceso de edición, porque yo me he desmarcado un poco, yo os he puesto el equipo de trabajo necesario, no me he querido meter respecto sobre un pequeño matiz que es la tipografía, pero a mí sí me gustaría que contaras esa anécdota, ¿sabes? Y que la contara tu hermano también, porque ha habido que estar detrás de vosotros, yo creo, un poquito, o sea, entonces sí que me gustaría que lo contases, por favor. Bueno, pues como dice Guillermo y yo nos conocemos desde hace ya bastantes años, porque la residencia de esclerosis múltiple donde yo trabajo hacemos dos conciertos benéficos por la esclerosis múltiple al año. Y él, a través de su página Citas Literarias, va a retransmitir el concierto. Y entonces yo me enteré un día que él era editor, que tenía una editorial. Entonces me acerqué y le dije, Guillermo, que yo escribo, mira, te voy a leer un poema. Y le gustó, y entonces pues sí, continuábamos viéndonos con el paso de los años, y me decía, tenemos que hacer un libro. Y un libro de 2 hermanos, porque jamás hemos hecho un libro así, y es una cosa muy original, muy fraternal, y muy bonita. Digo, vale. Y han pasado 1 año, creo, desde que me lo dijiste. 3. Vamos a dejar de 6 o 7 años. Teníamos otra cara todos. Todavía no. Yo he tenido la delicadeza de poner la foto del día en que me lo dijo, hace 7 años.
Y nada, y al final ya, pues digo, a ver, Guillermo, los buenos poetas son así, nos vendemos muy caros. Y al final ya, cada vez que nos veíamos, pues, madre mía el libro, madre mía el libro. Y hace como unos meses ya me llamó y me dijo, Félix, te voy a estar llamando todos los días, a todas horas, y así lo hacía, pero en infierno, y hasta que no hagamos el libro. Y ya nos pusimos manos a la obra, llamé a mi hermano, empezamos a recopilar los poemas, se los enviamos, pasamos con el diseño de la portada, la sinopsis, la biografía, las ilustraciones, y todo centrado pues en Fuenteovejuna, porque no podía ser de otra manera, y nada, y hasta hoy. Y entonces pues no sé si me dejo algo. No, pues si no me lo escucho, yo creo que lo has contado todo. Entonces nos podría contar tu hermano qué ha sentido al tener el libro entre las manos. Pensamos que ha tenido revistas, las que ha sido director, las que ha escrito, y pues a mí sí me gustaría, es un ápice que a mí sí me gusta que recalquéis, que cuando te llegan los libros a casa o cuando coges tú el primer libro. Me acaba de tocar una musa en el cerebro. ¿Sí? Me acaba de llegar una musa y me ha tocado en el cerebro y me ha dicho: ¿cómo dejas al mejor burro sin manta? Querido Guillermo, cuánta gratitud tengo hacia tu tesón, tu paciencia, tu esfuerzo, porque si este libro está hoy aquí, yo creo que el 80% es gracias a Guillermo y el otro 20% gracias al ayuntamiento. Entonces, gracias a la Universidad Literaria, gracias a Guillermo, que es nuestro ángel de la guarda, y que hay una historia curiosísima que la voy a contar, que no dice nada. Debajo de la camisa tiene las alitas. Sí, él lo conoció en Madrid, en la residencia de esclerosis múltiple, y me hablaba de Guillermo de los Mozos, que iba a hacer un libro y que quería que fuéramos dos hermanos los que escribiéramos, porque nunca había hecho un libro en el que fueran dos hermanos los que ponían. Yo estaba en el llano junto a mi querido amigo Ernesto Mauri, que lo tenemos aquí hoy. Íbamos a celebrar su boda. Y llegó este chico, y bueno, me lo presentó. Estuvimos pues muy bien, fuimos a la boda, bailamos la conga, el tren, el tiquillo que te cojo, la bola loca, los dulces, hasta que no se le empezó a la lengua, y bueno, se fue. Y entonces yo en una fotografía del móvil veo a este chico con él en la residencia, digo, este hombre yo lo conozco, dice, este es el editor Guillermo de los Mozos. Digo, pero si yo estaba jugando, bailando las congas este fin de semana con él, y él sabe que yo soy tu hermano, pero no lo sabe. Entonces esas cosas no son casualidades, el ángel de la guarda se nos ha presentado a los dos. Además, es que este ángel está siempre revoloteando, ¿verdad? Y posándose en lo más inspira. Bueno, pues ¿qué me ha supuesto a mí, quieres decir, no? Bueno, yo llevo escribiendo prácticamente desde que tú tienes que escribir. Es curioso, son unos 12 años. Yo empecé a escribir a raíz de la muerte de Claudio Jurado. Claudio Jurado, a pesar de tener diferencia de edad, era un hombre que todos conocimos, tuvimos la dicha de conocer, un gran poeta, ¿no? Con una ironía y un sentido del humor que eso quizás sea algo que compartía mucho con él, porque yo soy una persona que me río de mí mismo, ¿no? Porque la mejor filosofía de vida es reírse de uno mismo. Y cuando él más falleció, cuando se nos fue, comencé a escribir. Era como si me dejara la necesidad de que no se acabara la poesía en Fuenteovejuna, de que continuara. Yo aprendí mucho de él. Y fue como un legado que me dejaba, y empecé a escribir. Claro, cuando empiezas a escribir los primeros versos, pues tampoco son... Luego te vas curtiendo, porque la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Cada vez pues vas perfeccionando más el verso, los poemas. Si yo agradezco que este libro se haya publicado más tarde, es porque indudablemente la calidad de los poemas es mayor que si lo hubiéramos publicado hace 10 años, 8, 7, 6. Ha merecido la pena la espera, ¿no? Después de editar el libro he escrito algunos más que digo, ya no los podemos meter. Y bueno, pues el título me encantó. Yo creo que le diste tú la idea a Félix, porque Félix me dijo, ¿qué te parece 2 almas encontradas en 100 poemas?
Y digo, me encanta, me encanta. Y bueno, la portada es una fotografía mía hecha después como tipo acuarela desde el Camino Ancho, y yo quería buscar algo que fuera bucólico, que fuera poético, y que más poético que nuestra Fuenteovejuna, que es universalmente conocida por la obra de Lope, ¿no? Y una contraportada preciosa que nos hizo Diversidad Literaria. Y para mí, ¿qué va a suponer? Pues tener un hijo con mi hermano, yo estoy encantado. Estoy encantado Yo quiero otra cosa. de tener un hijo con mi hermano y de tener a un padrino de bautizo tan maravilloso y a una madrina tan guapa. Entonces, sinceramente, ya fuera de broma, para mí es una satisfacción, para mí es un sueño. Es un sueño, porque yo jamás pensé que iba a estar aquí sentado presentando un libro de poemas y de mis poemas, escrito por mi hermano Félix, por mi hermano Luis, por mi cuñada Paqui, por mí. O sea, es algo familiar, es un libro familiar sobre toda mi familia, que mi familia, mi gran familia es Fuenteovejuna, y todos los que estáis aquí hoy, aquí con nosotros. Yo siento mi familia, os quiero, y os siento mi familia. Y este libro, pues, os quiero dedicar a todos para que disfrutéis de los versos en los que os vais a ver identificados, porque es una forma muy mundana de escribir, muy sencilla, pero con mucha profundidad. Y muchos temas pues versan en torno a personas, al pueblo, al amor, al desamor, bueno, tantas otras cosas. Te preguntar algo más del ayuntamiento, la alcaldesa, la concejala. A mí sí que me gustaría que dieseis alguna prueba de lo que habéis escrito, que os contaseis algo también, porque yo creo que le podéis dar un aperitivo a la gente, porque eso vais a dar al final, se los podéis dar ahora en cuanto a la calidad de interés que se refiere. Tenemos aperitivos que no son inmateriales, y luego son los materiales. Félix, empiezas tú. Vale, 5. Bueno, pues voy a leer algunas de unas pinceladas de los poemas. Yo sabía que cuando hiciéramos este libro iba a ser así, íbamos a estar entre amigos de toda la